Responsabilidad social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente en nuestro espacio Diáspora y Ambiente a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, rcr750.com, la radio que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción César Umbría, que nos está acompañando y haciéndonos, respaldando a Carla, que ha tenido problemas personales, en los controles José Gregorio González y en la conducción Fernando Jáuregui y este servidor Tomás Páez. Nos encontramos conversando sobre un tema muy importante con dos personas además de lujo realmente. No sé por dónde comenzar, pero voy a comenzar por las damas, por supuesto. Podría comenzar también. Bueno, ya Francis me dijo que está de acuerdo. Sí, totalmente. Ok, entonces Marilén es arquitecto, magíster en Ciencias y Técnicas de la Construcción. Tiene un doctorado, realizó un doctorado en la Escuela Nacional de Puentes de París. Es miembro del equipo del Instituto de Estudios de la Construcción, IDEC, de la Universidad Central de Venezuela. Por su parte, también nos acompaña Francis Alar. No sé si lo estoy pronunciando bien, Francis, me corriges de todas maneras. Perfecto. Es ingeniero de caminos, doctor en física, científico de planta del CNRC, que es el equivalente para, no sé, al Instituto de Investigaciones, el IBIC, el CONICIT, no sé cómo, al Instituto de Investigaciones de Argentina, digamos. Él es de Francia, por supuesto, digamos, es un instituto de altísimo prestigio en Francia. Profesor de la Rochelle University, de la Universidad Rochelle, profesor emérito de esa universidad, y ha estado trabajando el tema de edificaciones, ahorro de energía, confort, etcétera. Y además conoce a Venezuela, hay un trabajo con Venezuela, es decir, que no es nada nuevo para él este asunto, digo Venezuela, y la idea es cómo nosotros aprovechamos esos contactos, esos conocimientos que tienen los venezolanos, pero que también tienen los franceses, los ingleses, los norteamericanos, pero donde tenemos redes y conexiones, que es un poco aprovechar las capacidades institucionales y las relaciones de la diáspora, o de quienes, habiendo sido diáspora, hoy están de retorno en Venezuela, para impulsar proyectos conjuntos, identificar recursos, identificar posibilidades. Estamos esperando que Fernando Jáuregui se conecte, pero básicamente lo que queremos hablar entonces es que Francis comience comentándonos qué es lo que está haciendo en Francia y Europa con todas las edificaciones inteligentes. Sí, como dijiste, bueno, tengo una larga experiencia de cooperación con Venezuela. Y yo vine de primera vez en 79 en el marco de la cooperación científica francesa, y la idea era, digamos, el desarrollo de energía solar en Venezuela, y era una idea del ministro de Energía y Minas de la época, que se llamaba el señor Calderón Berti. Y entonces él había pensado desarrollar un centro de investigación específica sobre energía solar en Venezuela. Y entonces yo vine de Francia para coordinar este proyecto y desarrollamos un centro de estudio que se llamaba Semersol,
que estaba el Centro de Estudios y Mediciones de la Energía Solar en Venezuela. Y era un proyecto de cooperación con el IBIC, el profesor Chang en la época, la Simón Bolívar, el profesor Sarea y también de la UCB. Y logramos en 80 de organizar en Venezuela la primera conferencia internacional sobre el frío y, digamos, refrigeración y deshumidificación solar. El congreso se llamaba el Solar 80, fue organizado en el Hotel Tamanaco. ¿Okay? Y en la época había dos partes en el plan de cooperación científica. Había el desarrollo de este laboratorio de energía solar y también el desarrollo de un posgrado en energética. Y la idea era de formar, digamos, cuadros en Venezuela para desarrollar otro tipo de energía que el petróleo. Eso era la idea en la época. Ok. Y luego... Pero Sí. ahora estás desarrollando un proyecto y quisiéramos ver qué es lo que nos dice Marilén, porque Venezuela ha hecho unas construcciones en las últimas 2 décadas horribles, digamos, parecen las construcciones de aquellas de Berlín o de, no sé, de Siberia, pues, ¿no? Para un clima como el nuestro. Entonces hay como una gran deuda con el tema de la vivienda, pero también hay una gran deuda con el uso de la energía. Y ¿qué posibilidades, qué esfuerzo hay que hacer en Venezuela y qué posibilidades ve Venezuela, en este caso el IDEC, la UCB, y digo como punta de lanza, de hacer cosas con los europeos en esta área, digamos? Cuéntanos cómo lo ve el IDEC, esta posibilidad. Bueno, buenas tardes. Empiezo también un poco rápidamente con los antecedentes. Sí. Porque luego que vino Francis en la década de los 80 para Venezuela, yo fui a Francia en la década de los 90, que fue la época que hice el posgrado, y en ese momento nos conocimos, supe que él había estado en Venezuela y que había hecho un proyecto muy interesante, que había avanzado bastante, pero que no había llegado a su culminación total. A partir de allí hubo encuentros, Francis se encontraba en esa época en el INSA de Lyon, en el Instituto de Ciencias Aplicadas de Lyon. Estuvimos viendo qué hacían ellos y qué hacíamos nosotros. Ya yo estaba en el Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción de la Facultad de Arquitectura de la UCB, y allí decidimos intentar armar un proyecto de cooperación que se armó en ese entonces, en los años 90, en el área de desarrollar recursos para las edificaciones bioclimáticas, en un país con las características de Venezuela, que en ese momento era de los primeros productores de petróleo, con las más grandes reservas petroleras y de los primeros productores de petróleo. Es decir, que los combustibles fósiles que se necesitaban para la electricidad y para todo lo que era refrigeración, para el confort de los usuarios en las edificaciones, era muy fácil de obtener. Pero había un consumo excesivo de energía, de combustibles fósiles, y eso ya estaba medrando el ambiente, teniendo problemas de contaminación. A partir de allí, armamos un proyecto, 2 grandes equipos de la Universidad de La Rochelle, donde ya se encontraba. Él había sido llamado para crear la Universidad de La Rochelle en el suroeste de Francia, y la Universidad Central a través de su Facultad de Arquitectura y del IDEC. Y comenzamos trabajando fundamentalmente en todo lo que tenía que ver con la arquitectura bioclimática para Venezuela, para lo cual hicimos estudios del clima de Venezuela en sus diferentes regiones, porque lo principal, lo obvio, para poder desarrollar una buena arquitectura bioclimática son las relaciones entre el clima y la edificación, en donde la envolvente actúa como un filtro que puede permitir generar confort y calidad de vida para los usuarios. En relación a lo que dices, Tomás, de los problemas de las construcciones que se han hecho recientemente en Venezuela, el asunto es que en aquel momento y durante muchos años este convenio duró con gran continuidad durante 30 años, desde la década de los 90 hasta
2 décadas prácticamente del siglo XXI. Últimamente ha habido problemas, nos ha sido más difícil debido a las crisis de todo punto de vista que tenemos en el país, y ahora se le agrega la pandemia, la crisis por el COVID, lo cual ha impedido que sigamos con la continuidad, y a pesar de que seguimos siempre conectados y haciendo lo que podamos en esta área. Durante esos 30 años tuvimos muchos resultados, y tanto a nivel de pregrado y posgrado, de encuentros de investigadores y de estudiantes, incluso aplicaciones en prototipos en la planta experimental del IDEC y también en edificaciones construidas. Por ejemplo, se hizo un proyecto de arquitectura bioclimática para la Universidad en Caicara de Maturín. Hubo proyectos en muchas partes de Venezuela en donde edificaciones ya preexistentes aplicábamos parte de lo que habíamos desarrollado para convertirlas en edificaciones confortables, y siempre con el objetivo de reducir el gasto energético. Por un lado, reducir el gasto energético, utilizar técnicas de ventilación pasiva, de refrigeración pasiva que gastaran mucho menos energía, y siempre pensando también en las posibilidades de usar recursos renovables, a diferencia de los recursos del petróleo, que son no renovables y que están quizás cercanos a terminar. Esto produjo también muchas publicaciones, etc. Dime, Tomás. No, déjame darle la bienvenida a Fernando Jáuregui, que por fin pudo ingresar y conectarse. Decirle que ya arrancó la conversación con hablar el tema en Europa. Ya Marilén ha presentado el esquema del convenio, y antes de darte la palabra, Fernando, me queda una cosa en el aire. Eso fue un convenio que duró, digamos que incluso se mantiene, podría decir uno, pero que está poco trabajado debido a la situación particular en Venezuela. Pero mientras tanto, en Europa hay un impulso enorme por todo el tema de la transición energética y la transición digital, y necesitaríamos saber, a mí me gustaría saber cómo podríamos desde Europa apoyar a Venezuela, que va a necesitar todos los apoyos, va a necesitar inversionistas, va a necesitar recuperar conocimientos, va a necesitar enlazar con equipos de investigación. ¿Cuál podría ser el papel de las instituciones europeas, en este caso de ustedes que están trabajando en este esquema, pensando en recursos de todo tipo, desde financieros hasta técnicos y humanos, ¿no? Bueno, a nivel de recursos financieros no tengo, digamos, la experiencia. Lo que quiero decir es que la cooperación que desarrollamos con los colegas de la UCB siempre ha sido en el marco de proyectos internacionales. Es decir, que, por ejemplo, en los años 95, 98, logramos tener un programa europeo. En la época se llamaban los programas Alfa, que eran de programa para justamente establecer, digamos, una conexión científica entre Europa y América Latina. Y entonces, uno de los proyectos que desarrollamos con Marilén y sus colegas fue el proyecto BUILT, que era un programa justamente de cooperación de Europa, ¿no? En el marco del programa Alfa. Y luego, por ejemplo, yo empecé, como dije antes, en el marco de la cooperación científica francesa, y también luego con Marilén logramos tener varios proyectos en el marco de esa cooperación también bilateral. Esos son los programas ECOSNOR, que se llaman, y hemos tenido dos en 2002 y 2009, si me acuerdo bien, y eso da un poco el perfil también de nuestra colaboración científica. Es decir, que siempre ha sido, digamos, esos proyectos han sido
digamos, una herramienta, digamos, para colaborar. Es decir, que definimos los temas de investigación y buscamos siempre medios para lograr una cooperación real, es decir, con intercambio de investigadores, como desarrollo de doctorado, etcétera, etcétera. Y siempre se hizo así. No es una cooperación, digamos, personal. Al inicio siempre se necesita, digamos, una relación personal para que funcione. Pero luego hay que buscar la cooperación institucional. Bueno, tenemos que ir a corte y ya regresamos para darle continuidad en nuestro último segmento del programa. Le decimos al productor que por favor nos acompañe en este segmento. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo y último segmento del programa, tenemos con nosotros como invitados de lujo a Marilén Obaica, arquitecto, directora, miembro del Instituto de Estudios de la Construcción de la Universidad Central de Venezuela, y al doctor Francis Alar, profesor emérito de la Universidad de Rochelle y profesor investigador de planta del Centro de Investigaciones Científicas de Francia y coordinando un proyecto europeo de edificaciones eficientes en rendimiento energético. Fernando. Hola, buenas tardes. Bueno, tuve problemas para conectarme, ya estoy aquí. Quería saludar a nuestros invitados, a Marilén y a Francis, con este tema tan importante de Europa-Venezuela, edificaciones ecoeficientes y rendimiento energético confort. Si hubiera podido empezar desde la conexión, desde el principio de la conexión, yo quería tocar unos temitas relacionados con esto. Primero, cuando el presidente Chávez, durante su periodo hasta que murió, permitió que la deuda social de vivienda en Venezuela se duplicara. Posteriormente de su desaparición, la misión Vivienda empezó a construir, lamentablemente con un impacto ambiental de gran alcance, donde además, como parte de esta permisividad que se quiso hacer, escribir como cuando fuera,
se intentó meter al Ministerio del Ambiente debajo del ala del Ministerio de Vivienda, cosa que no resultó. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente sigue permisando a la Misión Vivienda. Yo he entrado a varios de estos edificios donde hay un problema, en muchos casos, de luz natural, del uso de la energía eléctrica, ¿verdad? Además, algunos de ellos han marcado una huella muy grande como Ciudad Caribia, que ha afectado parte de lo que es la reserva, la protección de Caracas, donde además para hacer llegar la electricidad y el agua allí es sumamente dificultoso y costoso. Y por último, no ha habido un acompañamiento social, igual que pasó en las repúblicas soviéticas, donde la gente la mudan del campo o de un rancho a un edificio que además de no tener condiciones, no tienen ningún tipo de identidad personal, por lo que este proyecto del que estamos hablando, de la eficiencia, la ecoeficiencia, el rendimiento energético, es clave para ver si logramos orientar las nuevas viviendas hacia esa meta. ¿Quién habla? Ya hablo yo. Quería comentar, para comenzar, que hace aproximadamente 10 años hubo un intento por parte del Estado, por parte de Corpoelec, lo que es la compañía de electricidad, de integrar de alguna manera los conocimientos relacionados con la eficiencia energética, el confort, etcétera, en la producción de edificaciones en el país. Sin embargo, con esto pasó lo que ha seguido pasando desde entonces, que es que se hicieron varias reuniones, incluso se intentó desarrollar una normativa, que es una de las cosas en las que hemos intentado varias veces incidir sin un final feliz, que es desarrollar una normativa basada en objetivos para poder desarrollar viviendas eficientes y confortables, pero son todos proyectos que se suspenden intempestivamente en un momento dado. Uno de los problemas que hemos tenido, y por eso decimos que fueron 30 años continuos de trabajos de investigación, es que los resultados de esas investigaciones se lograron aplicar individualmente en algunas edificaciones a lo largo del país, en Maracaibo, en Maturín, en Caracas, pero siempre a título individual y más a título privado. Las relaciones con el Estado, que a los inicios del IDEC, eran del instituto donde trabajo, eran muy fluidas. Se buscaban nichos del mercado y se trabajaban conjuntamente con el INAVI en la época, con los organismos del Estado, y allí se aplicaba directamente en la realidad, en la industria de la construcción, todos los conocimientos que habíamos adquirido y las investigaciones que habíamos hecho conjuntamente con otros países. Sin embargo, esto desde hace bastante tiempo ya no es así. Entonces, de alguna manera, aunque nosotros... Tengo que cortar, vamos al primer corte, pero conserva la idea, por favor, Marilén, para el retorno le des continuidad y la termines de desarrollar, por favor. Espero poderla